saludar también a esta hora. Son casi las 0:30. Estamos en vivo y en directo en este especial y queremos hablar de un tema que tiene que ver con las marejadas. Lo que ha pasado en nuestras costas, sabemos que estamos en un sistema de marejadas. Han pasado varias cosas en diferentes regiones a propósito de estas marejadas y estamos en contacto ya con Patricio Winkler, investigador de SIGIDEN, también académico, para hablar precisamente de lo que está pasando con este tema, porque sabemos, están pasando varias cosas al mismo tiempo, pero ya podemos ver el efecto de marejadas, particularmente en la zona central. Patricio, gracias por acompañarnos. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué se puede decir, Patricio, de este sistema de marejadas? Probablemente va a haber otros episodios el día lunes, entiendo. ¿Qué se puede decir de lo que ha pasado en nuestras costas en estos días? Sí, bueno, este es un fenómeno bastante anómalo porque, bueno, usualmente nosotros tenemos marejadas de forma sistemática todos los años, pero el hecho de que tengamos una concatenación de eventos con una regularidad alta, es decir, 3 o 4 eventos en una semana, eso es poco regular aquí en la zona central y en la zona sur de Chile. Los eventos no han sido significativos, muy grandes en comparación con algunos eventos históricos que hemos registrado con anterioridad, pero la concatenación de eventos de una intensidad moderada a alta en su conjunto probablemente van a generar impactos importantes en algunos sistemas que demoran un tiempo en reaccionar. El caso más evidente es, por ejemplo, las playas. Tú puedes tener un evento corto que genera un poco de erosión, pero si tienes 2, 3, 4, 5 eventos, las arenas que están en la zona emergida de las playas pueden irse a profundidades mayores y con eso las defensas costeras o todo el equipamiento puede quedar a merced del impacto de las marejadas. Entonces es un fenómeno anómalo, diría yo, y probablemente marca el inicio de una temporada de eventos que va a estar asociado a este, digamos que fenómeno del Niño, que tiende en general en términos promedio me refiero, a aumentar levemente el nivel del mar y a aumentar también la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos como estos. Patricio, esto no se puede comparar con lo del año 2024, en donde vimos marejadas que no se veían, entiendo, en 4 décadas. Tuvieron una particularidad también. Esto tiene menor intensidad, pero son varios episodios en definitiva. Sí, mira, bueno, en la zona central de Chile, estamos hablando de Valparaíso hacia el sur, hemos tenido eventos muy fuertes el año 65, el año 68 y el año 2015. Ese es probablemente el que está en la retina de la gente. El 8 de agosto del año 2015 que generó grandes daños incluso hasta en Coquimbo, en la región de Coquimbo. ¿Ya? Y luego hemos tenido eventos un poco menores. Efectivamente, hubo eventos en el año 2024, pero no fueron tan fuertes como el del 2015. Pero esos fueron eventos muy intensos, más cortos, que fueron, en particular el del 2015, antecedidos por algunas marejadas, pero que no eran tan intensas como la del día del 8 de agosto. Y ese fue el día donde hubo serios impactos en infraestructura, qué sé yo, en playas, sobrepasos, en las defensas costeras, en los paseos, inundaciones, etcétera. Entonces, pero es ligeramente diferente precisamente por lo que dices tú. En el fondo son muchos eventos que están concatenados. Patricio, y estos días de marejadas, que sean además no tan separados, quizás no de tanta intensidad, pero no tan separados, ¿qué efecto tienen en las costas? Volviendo a lo que tú ya mencionabas, pero recordando un estudio que decía que en muy poco tiempo, en una década, había playas que podían desaparecer en nuestro país. Y me imagino que todo esto un poco conversa, ¿no? Sí, mira, el fenómeno de la erosión costera, que es al que te refieres tú, es un fenómeno que ocurre siempre y ha ocurrido siempre y va a seguir ocurriendo. Las playas son sistemas dinámicos que responden un poco a las acciones oceánicas y cuando hay condiciones energéticas, por ejemplo en invierno, las playas tienden a retroceder y en verano luego se recuperan. ¿Ya? Pero mirando en el largo plazo, si uno empieza a mirar a escala de décadas, puede identificar algunas playas donde efectivamente esa posición ha ido retrocediendo y las posibles causas pueden ser atribuidas, por ejemplo, al aumento del nivel del mar, que ha sido relativamente suave en este siglo, pero en el siglo que viene, digamos que en este que estamos viviendo, probablemente allá por el año 2100, el nivel va a estar bastante más alto y eso va a generar un retroceso que ya va a ser más
más sistemático de las playas. Ahora, no es que las playas desaparezcan, sino que modifican su estructura. La arena que está en la zona emergida tiende a ubicarse a una profundidad mayor de la rompiente y queda ya, digamos que par de metros, decenas de metros más allá de la rompiente y sale del sistema circulatorio costero. ¿Ya? Patricio, Patricio, ¿hay alguna forma de evitar esta erosión? Bueno, eso tiene que ver un poco con la adaptación en los sistemas costeros. La erosión es una de las tantas manifestaciones relacionadas con los impactos costeros. Hay algunos sobre infraestructura, qué sé yo, daño en costaneras, qué sé yo, pérdida de equipamiento, etcétera. Y en ese contexto, considerando que hacia el futuro vamos a tener un incremento del nivel del mar, ¿ya? Es muy probable que esto se haga crónico y tenemos que mirar hacia la adaptación. Y la adaptación es, en el fondo, modificar ciertas estructuras o el comportamiento de un sistema para adaptarse a nuevas condiciones, ¿ya? Y eso se puede hacer de diferentes formas. Una que es muy tradicional y que se utiliza en muchos lugares del mundo es tomar arenas de estos lugares que están más allá de la rompiente, ¿ya? Y bombearlas y volver a posicionarlas en las playas. Eso se llama alimentación artificial, nourishment en inglés, y eso se ha hecho de manera muy frecuente en lugares como, no sé, las costas de Florida, Australia, en Europa, se hace recurrentemente, ¿ya? Eso es una forma de restituir la arena de las playas, pero también hay otras, por ejemplo, cuando hay un campo de algas y ese campo de algas se explota, ¿ya? Para exportación, por ejemplo, lo que se está haciendo ahí es reducir la capacidad o la resiliencia de una playa ante, digamos, para aguantar eventos extremos. Entonces existe la posibilidad de restaurar estos sistemas, restaurar los campos de algas, y algo hemos estado haciendo, por ejemplo, en Maitencillo con un proyecto piloto que busca evaluar si efectivamente esos campos de algas reducen la erosión de las playas, ¿ya? Y bueno, y también hay una vinculación súper importante con lo que ocurre aguas arriba de las desembocaduras. Aquí, por ejemplo, yo estoy en Viña del Mar, y Viña del Mar está vinculada con, digamos que las costas de la bahía están vinculadas con la cuenca a través del estero Marga Marga. Y cuando hay modificaciones en la trama urbana, por ejemplo, cuando las ciudades crecen y digamos que utilizan hormigón para hacer sus vías, qué sé yo, toda su trama urbana, lo que están haciendo es modificar ese aporte sedimentario y restringirlo. Entonces, eso ya son causas que vienen del origen de los sedimentos. Los sedimentos dejan de llegar a las playas y las playas eventualmente se erosionan, ¿ya? Entonces, es un problema un poquito más sistémico que la playa propiamente tal. Hay que pensar que una playa es parte de un sistema que se vincula con la cuenca colindante, ¿ya? Entonces cualquier tipo de intervención, crecimiento urbano, también va a restringir eventualmente esos aportes sedimentarios que se dan de manera natural. Y todo esto, combinándolo con la llegada del fenómeno del Niño, con el cambio climático, ¿se va a exacerbar? ¿Qué es lo que vamos a ver quizás en los próximos años o en la próxima temporada? ¿O si continúa esto con la intensidad quizás que hemos visto hasta ahora? Mira, yo creo que un poco para aclarar eso es que, a ver, el cambio climático es un fenómeno que ocurre a escala de décadas, ¿ya? Bastante lento, ¿ya? En cambio, el fenómeno del niño, la niña, son fenómenos que ocurren a escala de años, ¿ya? No hay una recurrencia periódica, pero pueden venir cada 2, 3, 7 años. Y luego tenemos eventos puntuales, como por ejemplo las marejadas, que pueden durar un par de días. Ahora, todos estos fenómenos de alguna manera se van superponiendo. Y cuando tenemos digamos que un ciclo, estamos en la fase niño del ciclo, tiende a haber un incremento en la frecuencia y la intensidad de las marejadas. Entonces hay una vinculación, de alguna manera, entre todos estos fenómenos. Y ahora, claro, si pensamos, por ejemplo, en el corto plazo me refiero a un par de meses, durante el resto del año, vamos a entrar en una fase niña, es probable que el nivel del mar aumente unos 20, 30, 40 centímetros, como lo hemos visto históricamente aquí en la zona central de Chile, y también puede que las alturas del oleaje, por ejemplo, se modifiquen, y el efecto conjunto de eso nos hace pensar de que los impactos costeros van a ser mayores, ¿ya? Así que es probable que tengamos una segunda mitad del año bastante intensa en términos de fenómenos de esta naturaleza. Patricio. Y la otra cosa que te quería comentar... Sí. Dale. No, dime. La otra cosa que te quería comentar es que
Aparte para este evento en particular, aparte de la regularidad de un frente sucedido por varios, también tenemos una escala. Es poco frecuente que las marejadas actúen sobre prácticamente todo el país. Estamos hablando desde Huasco hasta, qué sé yo, Ancud, de ahí hacia el sur hay muy pocos asentamientos costeros, por lo tanto no se reporta mucho lo que ocurre. Pero hay un alto nivel de energía, sobre todo en la zona de los fiordos, por el lado exterior de la costa, mirando hacia el Pacífico. Así que estamos hablando de miles de kilómetros afectados por estos sistemas, y eso no, tampoco es frecuente, ¿ya? Entonces, esto puede ser una manifestación de una tipología de marejadas que probablemente sea recurrente durante el resto del año. Bueno, y teniendo eso en cuenta, te quería preguntar también qué hacemos, porque lo vimos desgraciadamente, con todas aquellas viviendas que están muy en el borde costero, muy pegados a quizás a una, no sé si una rompiente, pero que quedan en una situación de vulnerabilidad ante las marejadas que hemos visto y que significan la destrucción a veces prácticamente total de una vivienda. ¿Cómo Sí, abordar bueno. ese tema? Bueno, es un problema que se tiene que abordar con instrumentos de planificación territorial, con planes reguladores comunales y, bueno, y que excede un poco el control de la amenaza. Aquí hay que pensar de que para que exista un desastre, tú tienes que tener, no sé, pues como bailar el tango. Tú necesitas una amenaza presente, que serían las marejadas, y necesitas también un sistema que esté expuesto. Entonces, si las casas están ubicadas en zonas bajas, ¿ya? Probablemente sean expuestas a las marejadas. Luego, una medida de adaptación sería, pensando en el futuro, es reducir o modificar el tipo de uso de suelo en lugares que son eventualmente Ujú. inundables. Y esto se viene conversando desde siempre. Lo que pasa es que implementarlo en la práctica es complejo. Incluso habiendo planes reguladores comunales que dicen que no se puede construir en cierto lugar, hay veces en que se construye. Y el ejemplo más claro es después del terremoto y tsunami del año 2010, donde se implementaron varios planes reguladores comunales que indicaban que en ciertos sectores no se podía construir. Eran zonas declaradas zonas de áreas verdes, pero después con el tiempo, pasan 5 o 10 años, tú vas allá a terreno y te das cuenta que en este lugar donde se supone que no se debiera construir, efectivamente se está construyendo. Entonces, es complejo, claro. Es como bien esperable que la gente, en el fondo como que la gente siempre quiere ir a meter las patitas al agua, Mm. un poco porque el borde costero, la zona costera como que te atrae. Sí, Y totalmente. también hay escasez de terrenos y por lo tanto la gente también se va a instalar ahí. Pero hay que tratar de respetar ese tipo de emplazamiento basado en el riesgo. El riesgo debería ser una capa no simplemente informativa que diga, Mm. oye, aquí tú te puedes instalar o no, sino que debería ser una capa en la práctica donde tú defines zonas de exclusión, ¿ya? Incluso hay ciertos lugares, como por ejemplo en España se hizo una ley de costas en los años 90 donde se reubicaban ciertas instalaciones o incluso se botaban ciertas edificaciones que estaban en zonas inundables en Mm. términos costeros. Pero esto corre también por ejemplo, zonas de inundación de ríos. El principio es esencialmente el mismo. Ujú. Pero claro, eso también generó bastante reacciones a nivel nacional en España y hubo después una especie como de relajación de esa norma. Y aquí, claro, tenemos una problemática que dice relación con cómo utilizamos ese espacio costero, porque hay una cierta forma de emplazarse en el territorio que no considera ese tipo de fenómenos. Te puedo dar un dato a partir de un estudio que hicimos en algún momento donde cruzábamos los instrumentos de planificación territorial, es decir, los planes reguladores comunales con fenómenos asociados al cambio climático en las costas. Y bueno, prácticamente ninguno hace referencia explícita al fenómeno de las marejadas digamos que en la decisión de cómo se utiliza el espacio. Y a propósito de eso, ¿hay alguna cifra, tienen alguna idea de cuántas personas están en una zona que debería ser declarada de exclusión o una zona de riesgo o una zona más vulnerable? ¿Hay alguna estimación de cuántas personas podrían estar potencialmente en una zona en donde quizás en los próximos años va a llegar el mar definitivamente? Sí, mira, esa respuesta así como tan fina no la hemos abordado, pero sí el año 2019 con motivo de la COP. ¿Te acuerdas que íbamos a hacer la COP en Sí. Chile? El Ministerio del Medio Ambiente solicitó una consultoría que la abordamos con académicos de diferentes universidades, donde identificamos primero qué es lo que había en la costa chilena, porque una de las preguntas era, bueno, ¿y qué es esto de la costa?
y levantamos información de los diferentes ministerios y llegamos a la conclusión de que en la zona costera, como en la zona de influencia asociada, qué sé yo, a estos fenómenos costeros, hay del orden de 19.000 elementos que considerar, y esos elementos en diferentes categorías. Ciudades costeras, desde cosas grandes, como ciudades costeras, caletas de pescadores, sistemas de playas, dunas, etcétera. Entonces eso digamos que nos mostró de que realmente la costa chilena es bastante compleja. Y un dato tal vez interesante es que en los primeros 10 metros sobre el nivel del mar, o sea, desde ahí tienes una imagen de unos videos del nivel del mar, si tú sumas de ahí hacia arriba 10 metros, que no es necesariamente la inundación, ¿ya? Sino 10 metros y lo cruzas con el territorio, vienen alrededor de 1 millón de personas. ¿Ya? Entonces, ese 1 millón de personas no estoy diciendo que se va a inundar ni nada, Sí, claro. sino que están en zonas de influencia oceánica. Ya. ¿Ya? Pero lo relevante es que ese millón de personas habita en alrededor de 100 comunas costeras donde hay que tomar decisiones de gestión del territorio costero. ¿Ya? Y nosotros, bueno, siempre se dice que nosotros miramos a la cordillera, no miramos al mar. Pero tenemos esas 100 comunas donde hay que tomar decisiones, donde vive gente, donde hay equipamiento urbano, donde hay, qué sé yo, infraestructura, donde hay alrededor de 100.000 pescadores o gente que gira en torno a la pesca artesanal, a los cuales tenemos que, digamos que, de alguna manera proporcionar información para que tomen medidas de forma tal de que su vida, en el fondo, sea resiliente ante este tipo de fenómenos. Patricio Winkler, investigador de SIGIDEN, académico también, muchísimas gracias por esta conversación tan necesaria, que parte por una situación puntual, pero que me parece que tenemos que proyectar en el tiempo y hacernos cargo también. Ya, pues, Andrea, buenas noches, que estés súper bien. Nos vemos, gracias.